Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Bienvenido al canal Exponente TJ, un canal donde se debate distintos temas y participan apologistas de distintas denominaciones. Hoy voy a tener un encuentro con el amigo Henry James de la Iglesia El Camino y yo, un servidor, Franklin Enrique, alias Griego Apologético, sobre el tema si la traducción un Dios en Juan 1.1 es aceptada o no. O sea, mediante la morfosintaxis griega, si es aceptada la traducción un Dios o no. La parte negativa la lleva Henry James, dice que no se puede traducir el verbo era un Dios, y yo, la parte afirmativa, sí se puede traducir un Dios. El formato del debate, no hay exposición, no hay refutación, solamente van a ser 5 preguntas cada uno. Va a comenzar Henry James haciendo su pregunta, 1 minuto para formularla, no más de 1 minuto, 2 minutos para responder y 2 minutos para replicar. O sea, cuando digo replicar, refutar. Y ahí terminará el debate. Más o menos el debate durará 1 hora, quizás 1 hora y 10 minutos. Somos personas somos personas maduras, no va a haber ad hominem. Henry James va a llevar el control del cronómetro sobre la cantidad de minutos que dura cada pregunta. Entonces te paso la palabra, James. Bueno, un caluroso saludo de gracia y paz a todos los hermanos, amigos, fieles oyentes de este canal. Mi nombre es Henry James, como lo dijo hace un momento mi compañero, pues pertenezco a la Iglesia de Dios El Camino, la Restauración de la Verdad, y el día de hoy pues vamos a hacer un debate sobre si la cláusula Juan 1.1c es aceptable la traducción un Dios o cuál es la traducción más correcta. Espero que sea de gran edificación para cada uno de ustedes y como es de costumbre, libretica, lapicero, tomen apuntes y saquen sus propias conclusiones y nosotros también nos comprometemos a que también sea en un lenguaje sencillo para que pues la audiencia pues pueda entender muy bien nuestras argumentación. ¿Listo? Entonces. Sí, comenzarías con la primera pregunta. Sí. Entonces aquí cerramos aquí. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces la primera pregunta va aquí. Espérame un momentico. Listo. Se ve la pantalla, ¿cierto? Bueno, listo. Frank. Tanto tú como yo estamos en desacuerdo con la traducción que dan la mayoría de Biblias católicas y protestantes en la cláusula Juan 1.1c. Pues la mayoría de Biblias protestantes y católicas lo traducen y el verbo era Dios, o la palabra o el logos era Dios. Lo que yo te voy a preguntar es si tú crees que el predicado nominal antes del verbo es una cualidad o es atributivo. ¿Sí? Y si es así, ¿por qué lo traducen un Dios? Entonces, dos minuticos, aquí llevo el tiempo. Muy bien. Bueno, primeramente nos encontramos con un sustantivo nominativo. Seos es un nominativo singular, masculino. Hay sustantivos que son anatros, o sea, los sustantivos anatros son los que no son determinados, no tienen artículo definido. Y los llamados los altrus, son los que son definidos. En este caso, nosotros los testigos de Jehová entendemos que ese sustantivo, que es un predicado nominal, complemento predicativo, puede tener las dos funciones, o sea, es cualitativo e indefinido.
O sea, puede convertirse, como yo te había dicho, puede traducirse que Cristo, o sea, el lobo es poderoso, o se puede traducir como un poderoso o un Dios. Eso es lo que entendemos nosotros los testigos de Jehová. O sea, puede ser indefinido. Un predicado nominal ante un verbo copulativo como el verbo imperfecto en, puede ser indefinido, indeterminado. Y hay varios casos que te voy a citar después más adelante. Un predicado nominal puede ser indefinido, ¿no? Esa es mi respuesta. 1.26, te quedan 34 segundos más. No, no es necesario porque ya esa es la respuesta. Bueno, listo, muy bien. Entonces ahora mi réplica. ¿Listo? Pedántico. Bueno, muy bien. Aquí Frank nos dice que lo pueden traducir como un predicado cualitativo indefinido, ¿sí? Pero resulta que pues al traducirlo un Dios, Frank, lo que no lo estás traduciendo en forma cualitativa, sino cuantitativa, ¿ves? Y hay varios eruditos de los cuales estaremos hablando en el transcurso de este debate, pero por ejemplo, Wallace, Philip Harner y también Dana y Manti, pues ellos no están de acuerdo con la traducción un Dios, ¿cierto? Ellos dicen que la traducción más correcta es atributiva, ¿sí? Porque como lo decías anteriormente, pues el predicado está antes del verbo y es anatroso. ¿Qué significa anatroso? Que no tiene ese sustantivo, no tiene artículo definido. Y de acuerdo pues a esos eruditos, el sustantivo debe traducirse en forma cualitativa. Entonces, si se traduce en forma cualitativa, tenemos que apelar pues a los múltiples significados de la palabra theos, ¿ah? Y theos debes entender que no solamente significa Dios o un Dios, también puede significar poderoso, también puede significar grande, majestuoso. ¿Ah? Por ejemplo, de acuerdo a la enciclopedia de Swanson, también de acuerdo al Strong. Entonces, eso es algo que me llama la curiosidad de que pese a que dicen que es cualitativo, lo traducen de forma cuantitativa y no cualitativa. 2 minutos. Bueno, mi primera pregunta es, ¿un predicado nominal que antecede un verbo copulativo puede ser indeterminado, sí o no, y por qué? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Muy bien, entonces espérame tantico, pongo mi tiempo. Bueno, muy bien. De acuerdo, yo voy a apelar pues a los eruditos, porque este es cuando pues se hace como un análisis sintáctico y gramatical, tenemos que ir a los expertos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué nos dice Wallace? Wallace nos dice que después de discusiones y aportes entre lo planteado por varios eruditos, Colwell, Harner, Harper y Dixon, realiza la declaración de sus reglas, ¿no? Un sustantivo preverbal no articulado es casi siempre cualitativo, algunas veces definido y rara vez indefinido. Eso está en Beyond the Basic, más allá de lo básico, gramática más allá de lo básico, en Wallace, página 267. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, un sustantivo pues hace referencia a un miembro de una clase sin especificar cuál miembro cuando es indefinido, ¿no?
Entonces, el sustantivo sin artículo no informa nada acerca de theos en particular, no se revela nada, salvo que el sustantivo es uno de los miembros de una clase de otros sustantivos que comparten la misma designación de theos. Cuando un sustantivo definido coloca su énfasis en la identidad individual, tiene en mente al miembro de una clase, pero este miembro en particular está resaltado por el autor. Los sustantivos definidos tienen una identidad de referencia única. En otras palabras, el sustantivo definido se distingue de todos los otros miembros de su clase. El sustantivo definido es el único miembro de su clase bajo discusión. Pero cuando es cualitativo, coloca el énfasis sobre su cualidad, sobre su naturaleza, sobre su esencia. Por eso es que yo digo que la traducción un Dios es gramaticalmente incorrecta. 2 minutos. Bueno, ustedes pudieron observar que James no respondió mi pregunta. Yo fui preciso. Yo te dije a ti que no me explicara lo que implica el predicado nominal y lo que dice Daniel Wallace. Yo te dije a ti si un predicado nominal que antecede un verbo copulativo es indeterminado. No me dijiste que sí, ni me dijiste que no. Te fuiste a explicar en la página 267, donde realmente Wallace dice que un predicado nominal que antecede un verbo copulativo sí puede ser indefinido. Sí es indefinido. Esa fue la pregunta precisa. Te desviaste a explicar lo que repasa Daniel Wallace en la página 267. Yo no te pregunté eso. Yo te pregunté si un predicado nominal en la morfosintaxis griega que antecede a un verbo, la cópula, o sea, que es el verbo copulativo, que es el verbo imperfecto en, de tercera persona del singular, en, que aparece ahí, en kaiseos, en holos, es indeterminado. Daniel Wallace dice que los predicados nominales que anteceden un verbo copulativo en la página 267 dice que sí es indefinido. Puede ser indeterminado. Esa es mi respuesta. Listo. Bien. Espera un momentico, brother, que me están timbrando aquí. Espérame. Saludos para las personas que están en el chat ahí, a mis hermanos testigos de Jehová. Comparte el video. Apunten todo lo que estamos analizando. Yo y listo, muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener el tiempo y empiezo mi tiempo. Bueno, listo, muy bien. Siendo más específico, pues en la respuesta. La segunda pregunta, ya hice la réplica mía. La segunda pregunta tuya ahora. Ah, bueno, listo. Sí, porque yo te hice la pregunta. Sí, Tú me respondiste y ahora yo repliqué. Ahora te toca la segunda pregunta. Sí. Listo, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué sigo? Es decir, vamos a seguir con el orden para poder continuar y hacer este debate más engranado, ¿no? Sí, es decir, tú me preguntabas ahorita que si se puede traducir un Dios, ¿sí? De acuerdo al contexto, siempre tenemos que mirar el contexto. La gramática es una ayuda, una guía, ¿sí? Pero a veces tenemos que apelar al contexto. Y en el contexto dice que el verbo está con el Dios supremo, ¿sí? Entonces, decir que el verbo es un Dios no es caer en politeísmo. Muy bien. Sí, pon el tiempo mío ahí. No es politeísmo, porque está haciendo indefinido a Cristo. Cristo es de la clase de los ángeles, que son dioses. Y tú lo sabes muy bien. Salmo 138.1, Salmo 8.5, Salmo 97.7. Llama Elohim a los ángeles.
O sea, Cristo es uno de los tantos dioses que hay en el cielo. Pertenece al grupo de la asamblea de los dioses según el Salmo 138.1. No es politeísmo. O sea, Dios es un título y la palabra Zeus significa poder, alguien que tiene poder. Por ejemplo, la Biblia dice que Satanás, el diablo, es un dios, es Dios de este siglo. Y eso no quiere decir que Dios sea un politeísta. Porque si yo creo los ángeles y se le nombra como Dios, Dios no es un politeísta. Es que hay una mala interpretación sobre la palabra, el término Dios. El término Dios es por designación. Cristo es Dios por designación, no por naturaleza. Cristo no es Dios por naturaleza, es por designación. Como en el caso de los ángeles, como en el caso de Moisés, como en el caso de Satanás, el diablo. Sin embargo, la palabra Dios en 2 Corintios 4.4 tiene un artículo definido, igual que en la cláusula B. O sea, ton seon se le aplica al Padre. O sea, ahí estamos viendo un sustantivo altru, no anatru, altru. Sin embargo, ese sustantivo altru aparece en 2 Corintios 4.4. Yo puedo decir ahora que Satanás es el diablo, es el Dios todopoderoso porque está precedido por un artículo y un sustantivo altru. Esa es mi respuesta. Bueno, muy bien, ahora mi tiempo. Mi réplica. Bueno, muy bien. Mire, si Zeus es indefinido, entonces debería ser traducido como Dios tal y como lo sugiere aquí Frank, lo cual implicaría una creencia politeísta y estaría en contra de lo que dice Juan 17.3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sí? Solamente hay un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es con el que estaba ese logos en la cláusula 1b. El argumento a favor de que sea traducido así es un tanto débil. Entonces, por ejemplo, Fran sugiere esa traducción, ¿sí? Pero es gramaticalmente incorrecta y de acuerdo al contexto, ¿sí? De acuerdo al contexto, no se puede traducir de esa forma, porque entonces estaríamos creyendo en un Dios grande y en un Dios pequeño. El Dios grande, Jehová, y el Dios pequeño, Jesucristo. Él también me dijo, no, pero es que los ángeles también se les llama Elohim. Pero, Fran, debes entender de que la palabra Elohim es polisémica. No debemos casarnos solamente con la traducción Dios o dioses. También significa poderoso, grande, majestuoso, ¿sí? Entonces, debemos escoger la traducción correcta de acuerdo al contexto, ¿sí? Por eso es que la mayoría de eruditos, pues, están en contra de esa traducción. Incluso eruditos que son citados por la misma sociedad Watchtower, ellos están en contra de la traducción un Dios porque eso implica politeísmo. ¿Ves? Entonces, ¿qué debemos hacer? Se debe escoger la traducción más correcta de acuerdo al contexto. El contexto siempre es el indicador de cuál es la palabra más correcta. 2 minutos. Muy bien. Basado en la explicación que tú estás analizando, sí. Viene mi segunda pregunta ahora. ¿Por qué razón en 2 Corintios 4.4 tiene el artículo definido Zeus aplicado a Satanás el diablo? Y en varios textos al Padre se le aplica Joseos. En este caso, la cláusula B de Juan 1.1 está en acusativo. Pero yo te puedo mostrar más de 20 textos donde la palabra Joseos es aplicado. En un caso está, creo que está en Apocalipsis 21.6, donde dice Joseos Pantocrator. Muy bien. Pero bueno, no la parte Pantocrator no estoy utilizando. La pregunta es la siguiente. ¿Significa que Satanás es el diablo?
significa que Satanás es el diablo y Jehová sean la misma identidad por el artículo definido, por el sustantivo anatru? ¿Sí o no? ¿Por qué? Muy buena pregunta. La Biblia diferencia, hay dos clases, ¿sí? Hay en primera de Corintios 8, 6 nos da la respuesta, ¿no? Aunque haya muchos a los que se le llame dioses, sea el cielo, en la tierra, y en el contexto está hablando de los ídolos, ¿ah? Nosotros tenemos un solo Dios, el Padre. Entonces solamente hay un Dios, el Padre, y los otros dioses son dioses falsos. Entonces ahora vamos al análisis de este texto. Dice, ¿por qué si aparece Joseo se le aplica a Satanás? Claro, en el contexto, si analizamos y establecemos como un contraste con 1 Corintios 8:6, sabemos que Satanás es un Dios falso. ¿Ves? Y también hay muchos otros textos donde también, por ejemplo, en el mismo contexto del capítulo Juan de 1, donde no aparece el artículo y sin embargo se le aplica a Dios. ¿Sí ve? Entonces debemos tener en cuenta ese aspecto, la diferenciación, ¿sí? En el contexto que estamos analizando de Juan 1:1, claro, ¿sí me entiende? El artículo tonceón en acusativo, ¿sí? Por supuesto que se refiere al Dios omnipotente, pero en el otro no aparece artículo, ¿sí? Entonces es cualitativo. ¿Ves? Pero entonces en el caso de 2 Corintios 4:4, ¿por qué aparece el artículo? Hay muchos que dicen, no, ahí se está refiriendo es al Dios supremo, pero eso no es así. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, ¿sí? Y el hecho de que tenga el artículo no implica de que sea el Dios supremo. Hay que analizar también el contexto, ahí donde debemos apelar al contexto, porque la gramática es ayuda, pero el contexto es la solución. Muy bien. Henry James tampoco pudo explicar gramaticalmente en el griego qué implica el artículo definido ahí en 2 Corintios 4:4 y por qué Joseos en varios textos del Nuevo Testamento, si me meto para la Septuaginta griega, hay más de 200 textos Joseo aplicado al Padre. Entonces, quiere decir que Dios es politeísta. O sea, Pablo era politeísta porque le pone el artículo definido. Tú me estás diciendo a mí que en Juan 1:1, la cláusula B, donde dice proston seón, ahí se refiere al Dios verdadero porque tiene el artículo. Y estamos jugando, ¿no? Con un juego de palabras. Tiene artículo definido y por qué indefinido en la cláusula C. Entonces Dios es politeísta. Y Pablo es politeísta. Si Pablo no fuera politeísta, si vamos a asumir así como tú estás analizando las tres cláusulas ahí en Juan 1:1, no hubiera puesto el artículo definido en 2 Corintios 4:4. Lo hubiera puesto igual que la cláusula C, seos, como un sustantivo anatro, ¿me entiendes? Pero ahí o sea, mejor dicho, en 2 Corintios 4:4 es atru, no es anatru. Lo mismo que aparece en la cláusula B, proston seón. Ya así mi respuesta. Ahora viene la tercera pregunta tuya. Para la tercera pregunta quiero aquí compartirte algo. Bueno, según el canon de Wallace, que él por supuesto que en su canon pues apela a varios eruditos también. Él dice que un sustantivo preverbal no articulado es casi siempre cualitativo. Pongámosle cualitativo, un 80%.
algunas veces definido, 15%, como lo traducen las Biblias católicas y protestantes, ¿no? Y un 5% de indefinido. ¿Por qué? Yo sé que usted lee a Wallace y tiene gramática de Wallace. Incluso también ha refutado a Wallace. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Estos eruditos le dan un bajo nivel porcentual a la traducción que da la versión Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Es decir, es más probable de que sea cualitativo, pongámosle un 80%, definido un 15%, indefinido un 5%. Entonces, ¿por qué? Si la traducción, el verbo era un Dios, es la más correcta, ¿por qué Wallace dice que le da un bajo nivel porcentual? Listo. Bueno, eso es apreciación de él. Ese es su punto de vista. Como yo puedo tener un punto de vista diferente a él, yo puedo decir lo contrario, que indefinido sea 80%, definido sea un 15% y cualitativo sea un 5%. ¿Me entiendes? Eso no me enseña nada. Pero hasta más en la página 267, que me gustaría que tú la leas después cuando tengas un tiempo ahí, él dice que un complemento predicativo es, que antes de un verbo copulativo es indefinido. ¿Y cómo yo te puedo demostrar a ti que un predicado nominal puede ser indefinido, que después precede a un verbo copulativo? Juan 1:49. ¿Me entiendes? Por ejemplo, también se puede utilizar el texto de, en este caso, de Marcos 6:49. Dijeron que era un fantasma. Hay un complemento predicativo. Y sin embargo, el artículo indefinido no aparece en el griego. ¿Y por qué lo ponen las traducciones? Dijeron que era un fantasma. Entonces, ¿están malas esas traducciones? Por ejemplo, otro texto que podríamos ver es el que aparece, por ejemplo, déjame ver si aquí me marcase el tiempo. El texto de... Ajá, aquí está. El texto de, por ejemplo, se me perdió la página. De Juan 10:1. Era un profeta, Juan 10:1. Y hay traducciones que lo pone un profeta, profetes. Sin embargo, en el griego no existe el artículo indefinido. Entonces, ¿por qué Wallace no quiere admitir ahí que puede ser indefinido? Cuando él mismo dice que los predicados nominales son indefinidos, que antes sea un verbo copulativo. Listo. Esa es mi respuesta. Bueno, ahora la mía. Listo, muy bien. Bueno, aquí el punto, Frank, es que los sustantivos de predicado anatroso que preceden al verbo pueden funcionar principalmente para expresar la naturaleza, carácter o significancia cualitativa del sujeto. Entonces, ¿qué se está diciendo del verbo? ¿Que es un Dios? ¿O que más bien es poderoso, grande? ¿Cierto? Y vuelvo y digo, es decir, y te lo digo con mucho respeto, es decir, tú insistes en que es cualitativo, al igual que yo, pero sigues apoyando la traducción cuantitativa, un Dios. Por ejemplo, Philip Harner, tanto Wallace como Philip Harner apoyan de que un sustantivo en griego es anatroso cuando indica la categoría o clase de la cual el sujeto es un ejemplo en particular. ¿Qué es el logo? Poderoso, grande, majestuoso. Y es un sustantivo predicado es anatroso cuando es intercambiable con un sujeto en un contexto dado. ¿Ves? Pero entonces ahí nosotros tenemos que ver, es intercambiable. Es decir, ¿qué significa intercambiable? Que si yo digo,
poderoso es el verbo y lo cambio, el verbo era poderoso, no altera la significación, ¿sí ve? No altera el significado. Entonces, pues todos los eruditos te refutan porque, pues, si bien ustedes apelan pues a los expertos en griego, pues ellos no están de acuerdo con la traducción de un Dios, ni siquiera Wallace. Wallace es trinitario y él apoya su traducción trinitaria. Sí, entonces ahí hay un sesgo religioso, pero incluso ellos todos admiten de que es cualitativo. Creo que es la cuarta pregunta mía, ¿no? ¿O la tercera? Creo que es la tercera porque yo empecé. Sí, la tercera, la tercera. Muy bien. Sí. Según la página 267 de Daniel Guala, yo quiero solamente que tú me respondas. No quiero que me leas la página, no quiero que me interprete la página. Daniel Guala afirma categóricamente que un predicado nominal que anteceda un verbo copulativo es indefinido, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Espérame tantico. Sí, pero de acuerdo al contexto. Recuerda, Frank, que, es decir, Daniel Wallace no es fundamentalista en cuanto a, o legalista en cuanto a la traducción. Recuerda lo que te dije anteriormente. Él dice que se tiene que apelar al contexto, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Creo que en Hechos 28:4 dice, hablando de Pablo, se dice que lo picó una serpiente y no le hizo nada y las demás personas pensaron que era un dios. ¿Sí? Ahí se insertó el artículo indefinido aún. ¿Por qué? Porque el contexto lo admite. ¿Sí ve? Siempre se tiene que ir al contexto. ¿Qué nos dice el contexto de Juan 1:1? En el principio era el verbo estaba con el Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios, traducción paupérrima, incorrecta. Tanto tú como yo aceptamos eso. Pero que el verbo era un Dios, ¿sí? De acuerdo al contexto no encaja, ¿ya? Precisamente, y ahí volveríamos otra vez a la cuestión del politeísmo. Esa es una de las razones por las cuales yo te digo, Fran, honestamente, la traducción, ¿sí? Kaitheos en hologos no se puede traducir y un Dios era el verbo, ¿sí? Caeríamos en politeísmo o el enoteísmo en su máxima expresión, donde hay un Dios grande, un Dios pequeño. Entonces, Wallace sí apoya la traducción de Dios, pero de acuerdo al contexto en el que se esté expresando la oración. Muy bien. Entonces, tú citaste Hechos 28:6. Entonces, tú estás cayendo en politeísmo. Porque tú estás admitiendo que Pablo es un Dios. Tú me estás haciendo la pregunta, me estás acusando de politeísta y ahora tú estás cayendo en politeísmo. Porque ahora estás admitiendo que Pablo era un Dios. Si Pablo era un Dios, entra en la clase de los dioses. Entonces, ¿qué derecho tienes tú de criticar a los testigos de Jehová diciendo que la traducción un Dios es politeísmo? Entonces, Pablo es uno de los tantos dioses que existen. Eso es politeísmo. Y el artículo indefinido en el griego, en Hechos 28:6, no aparece el artículo indefinido. Pero tú admitiste aquí públicamente, Henry, que Wallace dice que un predicado nominal que anteceda a un complemento predicativo es indeterminado. Entonces, quitándonos el prejuicio, la traducción de Juan 1:1 sí puede ser un Dios, gramaticalmente. Gramaticalmente, no teológicamente. Así que tú estás admitiendo de una manera indirecta
que la traducción un Dios en Juan 1.1 sí es posible, gramaticalmente, no teológicamente. Esa es mi respuesta. ¿Listo? Espérame tantito, que ahora no me cuadra el... Ya, ahora sí. Muy bien. Bueno, cuando yo te cité Hechos 28:6, ¿sí? No es para yo caer en politeísmo ni nada de eso. Además, recuerda que siempre debemos recurrir al contexto, y en el contexto que nos dice que los habitantes de la isla de Malta pensaron, creyeron que él era un dios. ¿Sí me entiendes? Ellos creyeron que era un dios. ¿Ves? Ahí no aparece el artículo indefinido, pero de acuerdo al contexto, según lo que nos enseña Wallace, ¿ah? Se debe, no podría traducirse Dios, por obvias razones, porque Pablo no es Dios y tampoco es un Dios. Pero los habitantes de Malta creyeron que era un Dios. Entonces ahí el contexto se amerita, ¿sí? Que se le agregue el artículo indefinido. Y vuelvo a apelar a 1 Corintios 8, 5, 6. Aunque haya muchos, o se crea que haya muchos dioses en el cielo o en la tierra, ¿sí? Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Ves? Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros solamente hay un Dios para Pablo y se habla de otros dioses en las Sagradas Escrituras, entonces los otros dioses tienen que ser falsos, ¿cierto? Si Jesucristo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es porque los otros dioses tienen que ser falsos. Si yo digo, el único cubano que está aquí es Fran Enríquez, yo no estoy mintiendo, porque es verdad, ¿cierto? ¿Ah? Pero si yo fuera cubano, yo estaría mintiendo. ¿Ves? Entonces no me puedes acusar de politeísmo porque yo te estoy hablando del contexto. Estamos hablando de Wallace y Wallace dice que se debe traducir de acuerdo al contexto de la oración. Muy bien, ya que tú te apoyas de Daniel Wallace, de un trinitario, muy bien. Me extraña que te apoyes de un trinitario que va en contra de tu doctrina. Mi pregunta es la siguiente, la cuarta pregunta. Si tú le llevas Juan 1.1 gramaticalmente, la cláusula C, o sea, la A, la B y la C, a un profesor de griego de la universidad que no tenga prejuicios teológicos, que no sea cristiano, el profesor de griego puede traducir indefinidamente la palabra Dios ahí en Juan 1.1. Se puede traducir eliminando el prejuicio teológico. Cualquier profesor de una universidad puede traducir el verbo era un Dios morfosintácticamente, sí o no. No se escucha. Tienes el micrófono apagado. Muy bien. Me preguntas que si un profesor que no tenga sesgos religiosos o algo así podría traducir un Dios. ¿Mm? Sí, y de hecho, mire, hay varias versiones de las Sagradas Escrituras, no solamente la versión Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras traducen un Dios. Hay otros textos bíblicos que no los voy a mencionar aquí porque se me acaba el tiempo, es muy corto, ¿sí? Pero apelando a profesores y eruditos de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, The Journal of Biblical Literature, en la página 27 dice que las expresiones en las cuales son predicados sin artículo, precede al verbo, son principalmente de significado cualitativo, ¿cierto? José Henry Thayer, erudito que trabajó en la producción de la versión en inglés American Standard Version, declaró, el Logos era divino,
¿cierto? Esa es otra traducción posible. Pero ¿qué es lo que sucede, Frank? Que cuando se traduce de esa forma, entonces en el concepto que hay en las personas, como los trinitarios, suelen asociar la palabra Dios con la palabra divino. Ah, no, es que es lo igual, lo mismo, Dios, ¿cierto? ¿Ah? También hay otros, el erudito William Barclay, él dice que se debe traducir como un adjetivo, ¿ves? Como un adjetivo cualitativo, es decir, ni siquiera como un sustantivo, tal y como lo traduce la versión Nuevo Mundo, aunque también es citado por la Watchtower, ¿no? ¿Sí? William Lauder, ¿sí? También dice que se debe traducir, que hay un conflicto entre la traducción un Dios en Juan 1.1, ¿sí? En contra del monoteísmo judío. Entonces, que un traductor debe guiarse por el contexto. O sea, al principio dijiste que sí se puede traducir, pero después te desviaste completamente a la pregunta precisa y concreta que te estaba haciendo. Solamente tenías que responder sí o no. Pero después que dijiste que sí, gracias por afirmar de que un complemento predicativo que antecede un verbo copulativo es indeterminado, sin los prejuicios teológicos. Dijiste que sí. Pero después te desviaste para la Iguala, después te desviaste para todos estos eruditos que son trinitarios. Porque tú estás defendiendo trinitarios. Vaya, me causa expectación que tú, Henry, estás apoyando a los trinitarios para refutar a los testigos de Jehová. Vaya, eso me asombra. Y ahora en mi quinta pregunta te voy a hacer una pregunta de Daniel Guala. A ver si tú lo apoyas de verdad. Entonces esa es mi conclusión, ¿no? Listo, pasamos a la cuarta pregunta. La quinta, lo que podemos hacer una sexta si tú quieres. Bueno, listo. O 6 o 7, si tú quieres. Sí. Bueno, listo. Entonces, esta pregunta está enlazada con lo que me dijiste ahorita, ¿sí? Tú me acusas de citar a eruditos trinitarios, ¿cierto? Pero también la sociedad Watchtower apela a esos eruditos trinitarios, ¿cierto? ¿Por qué? Ahora, como estamos en el enfoque de nuestro debate es Juan 1.1, ¿por qué los que tradujeron la versión Nuevo Mundo se mantienen anónimos y no podemos saber sus nombres como para saber pues los estudios académicos que tuvieron para poder traducir pues la Biblia y en este caso Juan 1.1? Bueno, yo te voy a responder la pregunta, pero esa pregunta no tiene nada que ver con el tema que estamos analizando. ¿Cómo que no? Estamos en, No, claro, no tiene nada que ver. Usted me dijo que me estás interrumpiendo. Bueno, bueno. Me estás interrumpiendo. No tiene nada que ver, yo te voy a responder. Lo mismo te voy a decir. ¿Quiénes son los 70 escribas de la Septuaginta griega? ¿Quién escribió el Códice Sinaítico? ¿Quién escribió el Códice Vaticano? ¿Quién tradujo el Códice reescrito? ¿Quién escribieron los papiros? Osirrinco, los papiros Chesterviete. No tiene sentido esa pregunta, brother. En absoluto no tiene nada que ver. Nada tiene que ver. Por eso es que tú estás descontextualizando esa pregunta y la estás aislando de lo que estamos analizando, si es un artículo indefinido o no. La cláusula C. Si Cristo es un Dios o no es un Dios. Lo mismo, la Septuaginta. Dame los 70 escribas a la Septuaginta griega. Viste que facilito, yo lo pongo rápido. El Códice Sinaítico. ¿Quién no escribió el Códice Sinaítico? El Códice Vaticano, 1209. El 333. Hay varios códices. El alejandrino, ¿quién lo escribió? No tiene sentido la pregunta. Tabla, es como tabla.
¿Entiendes? Ni tú me puedes demostrar, ni yo te puedo demostrar a ti. Listo. Bueno, tú dices que esta pregunta no tiene sentido. Claro que sí tiene sentido porque usted empezó a hablar de los eruditos trinitarios, que porque yo citaba eruditos trinitarios, ¿sí? Pero la Watchtower cita eruditos trinitarios, ¿sí? Cita a Daniel Wallace, cita a Philip Harner, cita The Journal of Biblical Literature, cita a John Mackenzie y a otros eruditos más que aquí se nos acabaría la lista, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay eruditos también de pronto los testigos de Jehová para yo apelar a ellos también? ¿Ves? Ahora, ¿por qué te pregunto eso? Ahora, aquí vas a ver la razón de mi pregunta. ¿Ah? Charles Feinberg dice, les puedo asegurar que la interpretación que se da la versión Nuevo Mundo a Juan 1.1 no es aprobada por ningún erudito griego de buena reputación. Mante, ¿qué dice al respecto? Que es citado en el Interlineal del Nuevo Mundo. Una traducción errónea, impactante, no es erudito ni razonable traducir Juan 1.1, la palabra era un Dios. Westcott dice, de quien basa la parte griega de su interlineal del Nuevo Mundo, dice, el predicado Dios está puesto enfáticamente primero con el versículo 24. Está necesariamente sin el artículo, ni la idea de una inferioridad de naturaleza está sugerida por la forma de expresión, la cual simplemente afirma la verdad, pues la naturaleza o el carácter de la palabra, ¿no? ¿Y qué es? ¿Cuál es la naturaleza? Que es un ser poderoso, ¿no? J. Johnson dice que no hay justificación alguna para traducir theos en hologos como la palabra era un Dios. En Juan 1.1 es directo, ¿sí? Y él no es cristiano ni trinitario. Entonces ahí es donde te puedes dar cuenta de la esencia de la pregunta ¿por qué iba? 2 minutos. Muy bien. Creo que es la sexta pregunta mía, ¿no? ¿O la quinta? La sexta, sí. La quinta, creo que la quinta. Ah, la quinta. La quinta. Bueno, muy bien. ¿Cómo tú lees Hechos 28:6 sin traducirlo al español? ¿Qué era Pablo? ¿Ok? En el griego koiné. ¿Qué era Pablo? ¿Qué era Pablo? Si el artículo indefinido no existe en el griego, ¿qué era Pablo en Hechos 28:6? Sin utilizar la gramática española. ¿Qué era Pablo? Claro. Es decir, ese tema ya lo habíamos hablado, pero no interesa, lo vuelvas a traer a colación. Y yo fui el primero que lo traje a colación. Pablo, ¿qué era? Un Dios, ¿sí? ¿Ah? De acuerdo al razonamiento de las personas de la isla de Malta, ¿ves? Pero no porque el escritor de Hechos de los Apóstoles quisiera decir de que él es un Dios, es decir, que hay era un Dios entre muchos dioses, porque eso es caer en politeísmo. Hay que mirar siempre el contexto, y el contexto nos da la pauta de la traducción, ¿ves? Daniel Wallace dice que se puede traducir cualitativo, un 80%, definido, un 15%, indefinido, un 5%, ¿sí? Esa traducción de un Dios pertenece a ese último porcentaje, ¿ves? Entonces no sé por qué lo trae colación otra vez si ya habíamos hablado, ya lo habíamos abordado. De todas maneras, si la razón por la cual usted trajo a colación este término es para decir que yo también apoyo el politeísmo, que apoyo la traducción de Dios, yo digo de acuerdo al contexto, al contexto. ¿Quiénes eran los que creían que era un Dios? Los habitantes de la isla de Malta, no el escritor de Hechos de los Apóstoles como tal. Entonces ahí es donde debemos apelar al contexto, ¿sí? La gramática es una ayuda en la interpretación, en la exégesis, en la hermenéutica de las Sagradas Escrituras, pero no tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene es el contexto.
Entonces, por eso es que ahí se traduce un Dios. Claro que yo sabía que la pregunta era súper difícil para ti, porque no lo leíste en griego. Tú lo leíste traducido al español. Yo te dije que lo leyeras en griego y no hice un Dios. Pensaron que era Dios, porque el artículo indefinido no aparece ahí. Entonces yo puedo jugar palabras contigo con el caso de Juan 1.1. ¿Me entiendes? Tú dices que el artículo indefinido no puede ser traducido en Juan 1.1 porque el artículo indefinido no existe, como lo utilizan también los trinitarios, como lo dice William Barclay, como lo dice Francisco La Cueva, como lo dice Matthew Henry, como lo dice Ate Robinson, todos los eruditos. Pero esos eruditos tienen inclinación a la doctrina trinitaria. Me explico, claro, ellos tienen libertad de hacerlo. Pero en Hechos 28.6, si vamos a ser radical, si tú eres radical, tú eres un radical. Ahí en Juan 1.1 yo voy a ser radical con Hechos 28.6. Pero no obstante, en Juan 10.34, James, Cristo le dice a los fariseos, ustedes son dioses sin artículo indefinido. Wow. ¿Y sabes cómo lo traducen? Las traducciones con mayúsculas. La D con mayúscula. Entonces Cristo era politeísta cuando le dijo a los fariseos, ustedes son dioses. Son dioses. ¿Y por qué las traducciones no ponen unos dioses? Ustedes son unos dioses. ¿Pero por qué no pone el artículo indefinido plural en Juan 10.34? Que esa es la siguiente pregunta que te voy a hacer. Entonces Jesucristo era politeísta. En Juan 10.34, ustedes son dioses. A los fariseos. ¿Qué vas a decir ahora de Juan 10.34? ¿Por qué los traductores de las traducciones bíblicas no ponen unos dioses? Son en plural. Tenía que haber puesto unos dioses para evitar el politeísmo. Pero no pone el artículo plural indeterminado. Unos, no lo pone. He dicho, caso cerrado. Bueno, listo. Ya terminamos la quinta parte. ¿Hacemos una pregunta más? ¿Sí? Bueno, listo. Si quiere dos más o una. No sé cuánto tiempo irá al debate. Bueno, ahí miramos a ver. Hagamos la sexta y si. Ok, dale. Y si da, entonces, pues hacemos. Como tú quieras, yo puedo hacer 10 preguntas. Eso es. Depende de ti. Dale, sí. dale. Bueno, listo, muy bien. Bueno, vamos a enfocarnos en Juan 1.1, que es el tema central de nuestro debate, ¿no? La traducción, el verbo era un Dios. Según Wallace, es incorrecta, ya que indicaría que el logos es uno de los miembros de una clase de otros que comparten la misma designación de teos. ¿Sí? Usted dijo al principio del debate que sí, que es Dios por designación, pero no por naturaleza. Es lo mismo, un Dios. Sí, es lo mismo, un Dios. Pero él dice que es incorrecta, porque indicaría que ese logos es uno de otros más. Entonces según esa traducción del Nuevo Mundo, de que la palabra era un Dios, indicaría que Jesucristo es otro de la misma clase de él. Es decir, ¿hay otros como él? Vuelves en la falacia circular. O sea, estás repitiendo otra pregunta que dijiste atrás. Ya te dije que la palabra Dios, el concepto de raíz primaria, la palabra Dios, Elohim y Zeus, es poder. Alguien que tiene poder. Jesucristo es poderoso. Fíjate que la palabra Zeus es traducido por poderoso. La Biblia llama a los ángeles poderosos. Elohim Gibor en el Salmo 103:20. Cristo pertenece a esa clase, a ese grupo de dioses que son los ángeles. Entonces, ¿los ángeles son por designación o por naturaleza?
según el Salmo 138.1. Entonces Dios está en la asamblea del politeísmo, porque dice que Dios se siente en la asamblea con los dioses, con los ángeles. Entonces, ¿los ángeles son dioses verdaderos o dioses falsos? A ver, no entiendo. Cristo es un Dios como los ángeles, como Moisés, que se le aplicó el título de Elohim en Éxodo 4:16, Éxodo 7:1, como a Satanás el diablo, el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque tanto los ángeles como Moisés, como Satanás, tienen poder sobrenatural para hacer las cosas. ¿Por qué Moisés? Dice Jehová, te he constituido Dios contra Faraón. Porque Moisés era el representante de Dios en la tierra. Cristo es Dios por designación, porque es el representante, el embajador de Dios en la tierra. No es porque sea Dios en la parte trinitaria. Yo sé que esa parte tú no la aceptas, pero es un poderoso. Como los ángeles son poderosos, como Moisés era un poderoso, el líder, el caudillo de la nación de Israel, como Satanás es un poderoso. No tiene sentido. El, el micrófono. Perdón. Gracias, Fran. Fíjense que aquí Fran me acaba de entregar el debate. ¿Por qué? Porque mi pregunta fue concreta, ¿no? Yo le dije, Wallace dice que esa traducción es incorrecta, ya que indicaría que el logos es uno de los miembros de una clase, otros que comparten la misma, la misma designación de Theos, ¿sí? Pero resulta que la Biblia nos habla que Jesucristo es el unigénito. ¿Sabe qué significa la palabra unigénito, Fran? Único en su especie, único en su género, único en su clase. Y usted está diciendo que Jesucristo es igual de poderoso a los ángeles y sí, y comparte el mismo poder. Entonces estás cayendo en el politeísmo. Me entregaste el debate, Frank. ¿Sí? Yo pensé que ibas a decir, no, es que Jesucristo tiene un poder, pero diferente a los demás. Pero aquí tú estás diciendo, lo asociaste con los ángeles, hasta dijiste que Dios está en la asamblea de los dioses. Eso también es un error de traducción, porque si analizamos los diferentes contextos, no viene al tema, pero ya que lo indicaste, ¿sí? Porque no nos debemos desviar de Juan 1:1. Pero ya que lo indicaste, cuando uno analiza el contexto de esos pasajes, donde dice Dios está en la asamblea de los dioses, nos damos cuenta de que se refiere a los jueces o a los gobernantes, ¿sí? Entonces, esos Elohim no son dioses, esa traducción es semánticamente incorrecta, ¿ves? Sí, entonces vuelvo y te digo, me entregaste el debate, Frank, ¿sí? Porque dijiste que Jesucristo tenía el mismo poder que los otros, pero la Biblia te refuta, porque la Biblia dice que Jesucristo es único en su especie, único en su género, único en su clase, de acuerdo a los lexicógrafos. Muy bien, vieron a hacer esta pregunta. Basado de Juan 1:18, monogeneseo, ya que te gusta tanto y te encanta el texto, la palabra monogene. Tú dices que es único en su especie, único en su clase. Para ahí que te sientas. Muy bien, ¿verdad? Si Cristo es el único en su clase, implica, escucha la pregunta, si Cristo es único en su especie, único en su clase, como Dios, ¿no indica esto que Cristo es un Dios? Porque se excluye de las otras clases de dioses. ¿Es un Dios? ¿Sí o no?
El micrófono. James, el micrófono. Listo, muy bien. Bueno, apelaste a Juan 1:18, que luego solo indicaría de que el monogenes que aparece en Juan 1:18 es un Dios. Pero lo que pasa, a ver, te estás casando con una traducción, Frank, ¿sí? Te estás casando con una traducción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí, mire, fíjate que en Juan 1:18, cuando si tienes la oportunidad de analizarlo ahí, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Theon oudeis eopaken, ¿sí? Popote monogenes, ¿sí? Monogenes feos. Ese feos que aparece ahí en el texto crítico que no es traducido en las Biblias protestantes, ni evangélicas, ni católicas, ¿sí? Ese monogenes feos no está precedido de artículo. Por lo tanto, ese monogenes feos que aparece en Juan 1:18 es de carácter cualitativo, ¿sí? Entonces, es incorrecto traducirlo el Dios unigénito, ¿sí? Porque yo sé que allá es donde vas. Ahí te conozco la risita, ¿ves? Entonces, esa traducción es gramaticalmente incorrecta, no aparece el artículo, por eso debe ser de carácter atributivo, cualitativo, ¿sí? Al igual que en Juan 1:1, es cualitativo, tú aceptas que es cualitativo, tú aceptas que es atributivo, pero también debes aceptar que ese monogenes theos no aparece precedido de artículo, por lo tanto no se está refiriendo a identidad, sino a cualidad. Ay, madre. James, ¿tú sabes la morfosintaxis griega ahí de Juan 1:18? Estás metido en un grave problema conmigo. ¿Dónde está el verbo copulativo en Juan 1:18? Para que sea cualitativo. ¿Dónde, James? Has masacrado la morfosintaxis griega. ¿Cómo tú sabes que monogenes seo es cualitativo ahí? Es cualitativo porque no tiene el artículo definido. ¿De dónde tú sacas eso? ¿Dónde está el verbo copulativo? Según la gramática de Daniel Guala. Daniel Guala dice que puede ser cualitativo, indeterminado y definido, según la regla de Cowell. ¿Dónde está el verbo copulativo? Enséñame el verbo copulativo que antecede al predicado nominal. La morfosintaxis griega no tiene nada que ver con la cláusula C, caiseos homólogo. ¿Dónde tú sacas que es cualitativo? Pero aparte de eso, monogenes, único en su clase, no es de la clase del Padre, no es de la clase de los ángeles, no de la clase de, según la interpretación tuya de monogenes, único en su clase. Si es único en su clase, es un Dios, un tipo de Dios. Es un tipo de Dios único en su especie. Ni es la especie de los ángeles, ni es la especie de los jueces, ni es la especie de Satanás y el diablo. Único en su clase. Si es único en su clase, es uno diferente al resto de los dioses, incluyendo al único Dios verdadero, Juan 17:3. Entonces, se puede traducir un Dios, porque es único, un Dios en su clase, en Juan 1:1. ¿Viste qué fácil? Quedaste refutado. Súper fácil. Esa es mi respuesta. Ya. Terminamos la sexta. ¿Quieres otra? ¿Otra No. pregunta? Sí, bueno, sí, ya como para, no sé, si las que quieras. No, yo te digo. Las que quieras, seguimos. No. ¿Cuánto llevamos? Una hora y 4 minutos, 1 hora y 4 minutos, podemos seguir. Ah, bueno, listo. Esto se está poniendo bueno. Ale, la séptima pregunta tuya. Ese se está poniendo bueno. Sí,
espérenme tantico, ¿cuánto llevamos aquí? Para mirar el tiempo, ¿no? No, no me sale aquí. Bueno, listo, muy bien. Bueno, listo. Vamos a continuar engranando el tema, porque si vamos a hacer más preguntas, sí, necesitamos ir como tejiendo esto. ¿Sabe cuál es el punto? El punto aquí es que tú me dices que la palabra monogenes, Theos, que aparece en Juan 1:18, lo hace único en su especie. Pero eso no es lo que decías anteriormente. Porque anteriormente estabas diciendo que Jesucristo era uno de la clase de los poderosos. Entonces, a ver, ¿cómo respondes a eso? Es decir, ahí yo veo como una contradicción. No hay ninguna contradicción. Tú fuiste el que citaste monogene para decir que es único en su clase. Nosotros los testigos de Jehová no decimos que Cristo es único en su clase. Ok, esa enseñanza es trinitaria. Tú estás adoptando una enseñanza trinitaria a tu fe, a tu doctrina. Yo no sé por qué tú utilizas argumentos trinitarios. Esa idea, esa doctrina de que Cristo es único en su clase es trinitaria, no de los testigos de Jehová. Por eso yo te lo traje a colación y por eso yo te estoy refutando el argumento. Yo sigo firme en mi argumento. Cristo es un Dios del grupo de los dioses del Salmo 138.1. Y tú dijiste en el Salmo 138.1 que ahí no se refiere a los ángeles, que a los jueces. ¿Tú estás loco? Ese disparate no te lo saca, James. Si la Septuaginta griega pone ángelos ahí, en el Salmo 138.1, no pone la palabra juez en griego. ¿Qué está pasando contigo? Tienes que estudiar bien, Henry. Tú no estás hablando con ningún ignorante. Salmo 138.1 dice que Dios está en la asamblea de los ángeles, según la Septuaginta griega al español de Guneman. Y la verdadera Septuaginta pone angeloi en plural. Entonces, Cristo forma parte de uno de los tantos millones de dioses que hay en el cielo por designación funcional, no por naturaleza. El único por naturaleza, Juan 17.3. Así que yo no estoy defendiendo ni me estoy contradiciendo de monogene. No, Cristo es único en su clase porque no es ni la clase del Padre, ni la clase de los ángeles, ni la clase de los seres humanos. Entonces un Dios se puede traducir un Dios porque es uno, único, diferente a los demás. Bueno, entonces, ¿listo? ¿Ya? Estás contradiciendo a tu mismo libro de razonamiento y a las mismas revistas de Atalaya, ¿ah? donde en determinadas ocasiones se cita, y me gustaría que lo buscaras, ¿no? Y no solamente usted, sino todos los testigos que están aquí y todas las personas, en razonamiento a partir de las escrituras y en determinadas citas bibliográficas utilizadas por la Watchtower, se dice que la traducción monogenes significa único en su clase, único en su género y único en su especie. ¿Y cómo usted viene a decir que no? Ahí yo no la tengo presente en estos momentos, pero busquen la palabra en el razonamiento a partir de las escrituras, creo que en la parte de Jesucristo, si no estoy malo, en la Trinidad, ahí habla de unigénito y apoya la traducción único en su género y único en su especie. Entonces usted está traduciendo a su misma, está refutando a su misma literatura. ¿Ah? Entonces no entiendo por qué está refutando a su mismo esclavo fiel y discreto, siendo que ellos mismos aceptan esa traducción como válida. Bueno, paso palabra. Mi pregunta es la siguiente, basado en Juan 10.34. Si quiere, búscalo en la Francisco La Cueva, sí. Interlineal. ¿Los fariseos eran dioses verdaderos o falsos? Sin el artículo indefinido.
Bueno, espérame tantico, lo busco aquí. Juan 10:34. Sí. Y me gustaría cómo lo traduce al español Francisco de la Cueva, la palabra dioses, en mayúscula o en minúscula. Listo, ya. Bueno, aquí estoy en el Interlineal. Espere, me pongo mi tiempo. Ay, ahora no quiere. Llévame el tiempo tú porque. Dale. Llévame el tiempo. Aquí yo te doy el tiempo, dale. Listo, llévame el tiempo porque aquí no. Bueno, muy bien. Aquí en el Interlineal de Francisco de la Cueva, ¿sí? Dice apecrice autois, ¿sí? Jo Jesús uk estin, ¿sí? Bueno, vamos a la parte porque si no me acaba el tiempo. Dice, lo traduce. La pregunta suya es, ¿cómo lo traduce Francisco de la Cueva? COI. COI lo traduce como, yo dije, dioses sois. Dioses sois. Aquí Francisco de la Cueva lo traduce en mayúscula. ¿Sí? Pero, ¿sí? Debemos tener en cuenta, y no está precedido de artículo. Por supuesto que no está precedido de artículo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a dejar las reglas gramaticales de Wallace, de Danny Manti, de John Mackenzie y todo eso en cuanto a la correcta traducción? ¿Y dónde vamos a dejar también pues la semántica? Lo que pasa es que sí, está yendo a la morfosintaxis, pero también tenemos que ir a la semántica. ¿Ah? ¿Qué nos dice Swanson? ¿Ah? Swanson, el diccionario de Swanson, nos da múltiples significados. Sí, yo no sé si, espérame tantico, aquí voy a compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? Ahí se está viendo, ¿cierto? ¿Mm? ¿Ya? Bueno, muy bien. Aquí, múltiples significados de la palabra, sí, Elohim, que es la misma palabra que estamos analizando aquí, COI, COs y en plural COI. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la traducción según a Swanson? Dios, ídolo poderoso, grande, fantasma, seres celestiales, majestuoso, poderoso, ser celestial, ángel, formalmente, hijo de Dios, ¿ves? Entonces, siempre se debe recurrir al contexto, ¿sí? Sí, Francisco de la Cueva lo tradujo de esa forma, ¿ves? Y también muchos traductores trinitarios se dejan influenciar por su sesgo religioso al momento de traducir, por ejemplo, Juan 1.1, porque no nos vamos a desviar de tema, ¿sí? Aquí se está haciendo con un paralelismo sintáctico, pero debemos tener en cuenta la semántica también. Tú estás ignorando la semántica, tú estás yendo a la sintaxis, a la gramática, pero la semántica, ¿qué? El significado de las palabras, ¿qué? ¿Dónde lo dejamos? ¿Sí? ¿Dónde dejamos lo que dice Wallace que debemos traducir de acuerdo al contexto? ¿Sí? Y no solamente él, sino otros cuantos más. Esa es mi respuesta. Muy bien. No, te di un poquito más de segundo para que terminara la liga. No tiene nada Listo. que ver. Gracias, gracias. Bueno, aquí ustedes pudieron ver a Henry James. Se quedó traumatizado con Juan 10:34. ¿Cómo es posible que Francisco de la Cueva ponga a Dios en mayúscula, aplicado a los fariseos? Pero James dijo que imagínate el prejuicio de los trinitarios. Entonces, ¿para qué tú utilizas a Daniel Wallace, William Barclay, Daniel Stephen, que participó en el libro de Daniel Wallace? Entonces, para un argumento utiliza a los trinitarios y para otro argumento no lo utiliza. No, pero ¿por qué Daniel Wallace pone ahí? No, es que los prejuicios, imagínate que la palabra Dios en mayúscula. ¿Y tú sabías que ahí hay un verbo copulativo en Juan 10:34? ¿Tú sabías eso? Que hay un verbo copulativo, plural ahí. Copulativo. Hay un predicado nominal que antes sea un verbo copulativo.
Apreclixes. Creo que es Apen. Lo estoy diciendo de memoria, porque no tengo aquí ni la. Seioi, creo que dice Seioi es no me acuerdo ahora que es de segunda persona plural. Dioses son. Sin embargo, la Reina Valera lo pone en minúscula y Francisco de la Cueva lo pone en mayúscula. Pero hasta más, para rematar, para ponerle la tapa al pomo, Francisco de la Cueva en griego pone en mayúscula en Juan 1:18 al Padre y en minúscula Monoseos lo pone en minúscula. ¿Y eso? ¿Tú no sabías eso, Jens? Que Francisco de la Cueva, la interlineal tuya que estás utilizando, en Juan 1:18 pone dos veces seos al Padre en mayúscula, en griego, no en español, en griego en mayúscula, cursiva, uncial y en cursiva. ¿Y por qué? Si cuando tú vas al texto de Huesco y de Nestle Alan, lo pone en minúscula los dos. ¿Qué pasó con con Francisco de la Cueva ahí? ¿Qué pasó con Francisco de la Cueva? Y esa es otra pregunta, si me permite, otra pregunta más. Si seguimos haciendo más preguntas, te la voy a preguntar. Ya. Esa es mi respuesta. Listo, te di más tiempo ahí. También para que terminaras la idea. Bueno, tú me dices que Francisco de la Cueva, ¿por qué Francisco de la Cueva lo tradujo aquí con mayúscula? Pero aquí, The Kingdom Interlinear Translation of the Holy Scripture, of the Greek Scriptures, ¿sí? Aquí viendo, la traducción aparece en minúscula, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Se equivocó Francisco de la Cueva o se equivocó la traducción tuya al vertirlo de esa forma? ¿Otra pregunta? Sí, sí, esa es otra pregunta, esa es otra pregunta. No me escuchaste. ¿Pero qué texto me estás refiriendo? ¿A Juan 1:18? No. Sí, yo no quiero que nos salgamos del tema, es decir, yo quiero que siempre hagamos Sí, una pero ¿qué asociación. texto? ¿Qué texto? La Juan pregunta, no 10, me dijiste el texto. Juan 10:34, estaba analizando Juan 10:34, ¿cierto? Usted me dice Al español, Francisco de la Cueva, sí, lo traduce en mayúsculas, en ¿sí? mayúscula. Ajá. Y aquí la versión interlineal del Nuevo Mundo, Sí. ¿sí? Lo pone en minúscula. En minúscula, sí. Del griego al inglés, ¿no? Del griego al inglés, sí, señor. Muy bien. God. Ya. Ok. God. Ok. Muy fácil. Ustedes, cuando digo ustedes, me estoy refiriendo a los onoteístas, a los trinitarios, unicitarios, utilizan mucho el argumento de mayúsculas y minúsculas. De mayúsculas y minúsculas. Hay traducciones que ponen en mayúsculas, por ejemplo, en el caso de los jueces, de los hombres, de Satanás es el diablo, por ejemplo, la pechita siriaca al español pone Dios en mayúscula, a Satanás es el diablo en 2 Corintios 4:4. Pero las demás traducciones lo ponen en minúscula. ¿Me entiendes? Ustedes son los que dicen que por qué la traducción de Nuevo Mundo pone Dios con minúscula. Porque es indefinido. Lo hace minúscula. Minúsculo es AD, ahí en Juan 1:1. Pero la traducción interlineal, de Kindle Interlineal Translation de Westcott Hall, de nuestra organización, lo pone en minúscula porque sabemos que ahí se está refiriendo a una, ¿cómo decirte? Una cualidad o un poder que se le está atribuyendo, o sea, Jesucristo le está atribuyendo a los fariseos porque eran los jueces de Israel. La palabra Elohim es aplicada a los jueces de Israel. Salmo 82:6. Ahí sí es a jueces, no a los ángeles, según el Salmo 38:1. Ahí te equivocaste. Te estaba haciendo esa crítica constructiva nada más, no para burlarme de ti ni nada de eso. Entonces, ¿es importante la D con mayúscula o la D con minúscula? Hay que ver varios factores. El contexto, como tú dices, es necesario el contexto.
a quién se está refiriendo. Por ejemplo, en Hechos 28:6, las traducciones pone a Pablo con D minúscula. ¿Entiendes? Porque ellos pensaron que era una divinidad en ese sentido. Son juegos de palabras. Pero los trinitarios, desgraciadamente, quieren manipular que cada vez que aparece la palabra Dios en mayúscula se refiere al Dios verdadero. Y Cristo, en algunas traducciones, como Isaías 9:6, pone con D mayúscula. Dios fuerte o Dios poderoso en alguna traducción. Esa es mi respuesta. Bueno, listo. Entonces, Francisco, tú me preguntaste por Francisco de la Cueva, ¿sí? ¿Por qué lo pone ahí en mayúscula? Micrófono. Apagaste el micrófono. Bueno, muy bien. ¿Por qué te pregunté esto? Sí, porque tú me dijiste, Francisco de la Cueva, ¿cómo lo traduce? Sí, lo traduce con mayúscula. ¿Ves? Pero la versión interlineal lo traduce con minúscula. De acuerdo al contexto, respondiste muy bien. El contexto, ahí para que te des cuenta que el contexto juega un papel importante al momento de hacer una traducción correcta. Y no solamente de Juan 1:1, sino otros textos, Romanos 9:5, Tito 2:13, 1 Juan 5:20, y tú lo sabes muy bien. ¿Ves? Entonces, la gramática no es infalible, ¿sí? No es infalible. La gramática, y tú lo sabes muy bien, porque tú estudias gramática, sintaxis, morfología. La gramática no tiene la última palabra la tiene el contexto. Y eso es precisamente lo que dicen Wallace, independientemente de que sea trinitario, independientemente de que de sus doctrinas, de sus sesgos, ¿sí? Ellos tienen razón al decir que el contexto, ¿sí? Francisco de la Cueva, ¿por qué lo tradujo dioses? ¿Será que tenía una idea politeísta? Sí, bueno, eso es para reflexión, ¿no? No para contestar. ¿Y por qué la versión Nuevo Mundo lo traduce Dios correctamente? Dioses. Bueno, porque esta versión está utilizando el contexto al momento de vertir correctamente, pues, la palabra. ¿Ves? Muy bien. Bueno, termino yo con la última pregunta ya, para terminar ya. Sí, porque empezaste tú con una pregunta y termino yo con una pregunta. Terminan la sexta. ¿Sexta o séptima? No, séptima no. Estoy haciendo como la octava ya. No, pero no importa ya. No importa. Perdí la cuenta. La última pregunta. Quiero que la última pregunta, ¿sí? La enfoquemos pues en la parte de Juan 1:1 para cerrarse. Porque si bien se hizo paralelos sintácticos y eso está muy bien, terminemos con lo de Juan 1:1 para llegar a que esta pregunta sea como una conclusión también. ¿Ves? ¿Te parece? ¿Te parece, Fran? Listo, muy bien. Sí. Bueno. Según la cláusula A, que está relacionado con la cláusula C, en el principio existía el verbo. Ahí está el verbo copulativo. Existía en verbo imperfecto de tercera persona del singular. Tú crees, igual que yo, que Cristo es creado. Igual que los testigos de Jehová. Cristo es creado. Muy bien. Si Cristo es creado para ti y la cláusula A que dice en arge genjologos, ese verbo existía. Si es temporal, no atemporal, entonces Cristo no podía ser el Dios verdadero. Tenía que ser una clase de Dios, un Dios. Es aceptada la traducción de un Dios en la cláusula C mediante la cláusula A, donde el verbo en es temporal.
o es atemporal para ti? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, muy bien. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Sí. Sí. Bueno, ahí tenemos un verbo imperfecto, ¿sí? Y, y lo que dice es que si es igual a la cláusula, ay, perdón, la cláusula C, ¿cierto? Donde aparece también ese verbo, es un verbo imperfecto, ¿ves? De hecho, Un algunos, detalle, un detalle. Es que entendiste sí, mal la pregunta. Yo no estoy sí, diciendo que sea igual a la morfosintaxis griega. Déjame repetirte la pregunta, discúlpame la. sí, listo, a ver, Mi pregunta es, ¿el verbo en aparece en la cláusula A y C? sí, En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Estoy omitiendo la cláusula B. ¿Tú crees que Cristo es creado? ¿Sí o no? listo, muy bien. Muy bien. Si Cristo es creado, el verbo en, ahí, verbo imperfecto copulativo, es temporal. Y si es temporal, Cristo no puede ser el Dios verdadero. Entonces la traducción, un Dios, mediante el contexto, es aceptada sí o no y por qué. Bueno, muy bien, ¿sí? Eh, el verbo, me preguntas que si el verbo es temporal o atemporal, y si el verbo es temporal, entonces En la A ¿es temporal o atemporal? atemporal significa sin tiempo, ¿no? Fuera de tiempo, ¿sí? Eternidad. Eso es lo que creen los Sí, trinitarios. eso es lo que creen los trinitarios. Tanto tú como yo sabemos que ese verbo es atemporal. ¿Por qué? Porque Jesucristo tuvo un principio. Jesucristo tuvo un principio. Y si Jesucristo tuvo un principio, entonces no puede traducirse Dios. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Es una traducción incorrecta. ¿Sí? Pero tampoco puede ser un Dios porque volvemos a lo mismo, Frank. ¿Sí? Ya no sería cualitativo, sino cuantitativo. ¿Ah? El predicado nominal es anatroso y por ser anatroso requiere un atributo, requiere una cualidad. Y un Dios en este contexto no es como dice cualitativo indefinido. ¿Ves? Yo sé que en otros contextos, como los textos que analizamos de Hechos 28:6 y otros textos más, el contexto lo amerita, pero aquí en el contexto no. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a decir, porque caemos en el politeísmo, ¿sí? Un Dios, estamos hablando de un Dios grande llamado Jehová, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, y un Dios pequeño, el Logos, el Verbo, la palabra, al que llamamos Jesucristo. Entonces, no puede ser que ese Jesucristo sea poderoso si ambos estamos de acuerdo, ¿ah? De que el verbo gen es atemporal, entonces no podemos caer esa traducción incorrecta de que es un Dios, ¿sí? De pronto le aceptaría la traducción divino porque tanto tú como yo sabemos que la palabra divino significa, ¿ah? Tiene un contexto de incorruptible e inmortal, ¿ves? O eterno, mejor dicho. Pero no podríamos caer en ese error de traducirlo de esa forma. De ahí que los trinitarios se peguen, los eruditos trinitarios y otros traductores de la Biblia trinitarios se pegan para decir de que esa traducción es incorrecta. Si la versión Nuevo Mundo lo vertiera poderoso, grande, majestuoso o hasta divino, ¿sí? Sí, teniendo en cuenta que la mentalidad de divino que tú tienes y yo tengo no es que es igual a Dios, ¿sí? Sería aceptable, pero esa traducción, un Dios, es inaceptable porque es cuantitativa y no es cualitativa. Ya pasaste ahí 4 minutos. Listo, Entonces, para voy listo. yo. Sí, sí, sí. ¿Me puedes poner ahí Ah, sí, sí, claro, claro. la cláusula A? La cláusula, sí. Sí. Muy bien. En arge en logos. O sea que ese logos ya tenía un principio. Persistía con un principio, un comienzo y un origen. Ahí aceptamos nosotros. Entonces, contextualmente, no puede traducirse como los trinitarios lo afirman,
la traducción que hace Cover, que es determinado, ni tampoco puede traducirse de manera atributiva. Sí acepto, ¿no? La posición atributiva, pero es cualitativo e indefinido. ¿Me entiendes? Porque las dos traducciones, dice Wallace, que un complemento predicativo puede ser indefinido, cualitativo y indeterminado. Y ahí tú pusiste, ¿no? El 85%, 15%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el verbo es temporal, hay una diferencia entre Cristo y el Dios verdadero. Entonces, Cristo no podría ser el Dios verdadero porque ya Cristo en el tiempo tiene un comienzo en el tiempo. Dios no tiene un comienzo en el tiempo porque es eterno, es inmortal. Así que la traducción, el predicado nominal indeterminado, sí puede ser posible. Aparte, tú lo dijiste en una de las preguntas que te dije, alejándonos del prejuicio teológico, tú dijiste que sí, que puede ser indeterminado. De acuerdo al contexto. Sí, pero te dije que sin utilizar la parte teológica, tú dijiste que sí. Y ahí me entregaste el debate, al decir que sí. Cuando te puse el ejemplo del profesor de griego, que no es cristiano, dijiste que sí. Y ahí está grabado. Entonces, oye, gracias. Gracias por la oportunidad. A 1 hora y 31 minutos. Henry James. Sí, dime. Quiero que haga para conclusión cada uno, ¿sí? Para cerrar. Que me hizo falta algo, entonces para que quede como... 2 minutos, 2 minutos para concluir. Dale. Espérame tantico aquí. Te voy a dejar que concluya. Yo no voy a concluir. Sí. Porque ya no. Sí. 2 minutos nada más. Ajá, dale. Listo, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, mi conclusión. Juan no buscaba identificar al Logos con Dios porque la cláusula B y D indican compañía. Es decir, no analizamos la D, pero sí, ahí sabemos que está en compañía. Bueno, muy bien. La traducción del verbo era un Dios, ya sea con minúscula, mayúscula, es incorrecta, ya que indicaría que el Logos es uno de los miembros de una clase de otros que comparten la misma designación de Theos. Pero Jesucristo, como lo dije, pues a lo largo del debate, es el monogénese, es el único en su clase. Entonces ahí le damos adiós al enoteísmo. La traducción del verbo era Dios es semánticamente incorrecta. Y eso lo sabemos tanto Fran como yo, y rompe la tercera regla hermenéutica porque el que está con otro no puede ser ese otro. Entonces jaque mate al diteísmo y al trinitarismo. La traducción del verbo era divino, sería correcta si la cláusula Juan 1.1c fuese vertida de esta manera, Theos en hologos. Sin embargo, como el sustantivo es anatroso, ¿sí? Se puede traducir de forma cualitativa, pero vemos que es Theos, ahí no dice Theos, sino Theos en hologos, ¿no? El predicado precopulativo anatro es cualitativo, por lo tanto la traducción más correcta es poderoso, fuerte, grande, majestuoso, y no estaríamos cayendo ni en el politeísmo, ni en el enoteísmo monólatra, ¿sí? Al traducirlo de esa forma. Casi todos los eruditos en griego koiné están de acuerdo al afirmar que la cláusula Juan 1.1c debe traducirse de forma cualitativa, no indefinida, así como lo dijo, por ejemplo, Fran dijo que cualitativo e indefinido, pero la mayoría está de acuerdo que no se debe traducir de esa forma, ¿sí? Aunque en otras partes la traducción es de acuerdo al contexto, como en Hechos 28.6, ¿no?
La traducción del verbo era Dios no es consistente con el contexto inmediato y lejano del pasaje. ¿Ah? El que está con otro no puede ser ese otro. ¿Sí? A Dios nadie le vio jamás. ¿Ves? El propósito del Evangelio de Juan es presentado como el Hijo de Dios, no como Dios ni un Dios. Juan 20:31. Y esto concuerda con la regla cuarta de hermenéutica en la que se toma en consideración el propósito del Evangelio. Y pues con eso cierro mi conclusión. ¿Listo? Sí, ya. No, yo no voy a hacer conclusión porque ya yo Eso. expliqué en la pregunta, quedó ya. Gracias, Henry James, por la oportunidad a todas las personas. No tengo aquí el tablet con el internet, pero no sé cuántas personas participaron, si me puedes decir. ¿Qué? ¿De cuántas personas? Sí, cuántas personas hay en el chat. Sí. Sí. Aquí entonces aprovechamos para saludar a todas las personas que se conectaron Sí, y sí, a todas. saluda a las personas por mí, porque yo no puedo ver nada. Sí. Bueno, de parte de Fran y de parte mía saludamos a Juan Carlos, a Feli Marín, Esteban Girón, Isturd Yari, debe ser un seudónimo. Uh-huh. El apelativo La Espada del Espíritu JW, Esteban Girón, Roberto Zavala, Alex León también está saludándonos, Antiapóstatas, León de Judá, María Elena Callejas, Camino hacia la Verdad, Leti, Esteban Girón, René Gómez, y varios se conectaron, Fran, Moisés Barrientos, Richard Vázquez. Sí, pero ¿qué te dice del número? ¿Qué cantidad de gente? ¿30 personas? ¿25? Uy, no sé dónde determinar ese número. Ah, bueno. Sí, No sí, sé. el chat sí te lo dice. Sí me lo dice, pero no sé cómo. Alguien que me escriba y pues, si No es está, necesario, no es bueno, necesario. listo. Bueno, y ya para despedida, bueno, agradecer a Frank. Igualmente. Sí, realmente hoy iba a tener un debate con un pastor trinitario, ¿no? Sobre precisamente la cláusula de Juan Sí. 1:1c, pero el tiempo y el suceso imprevisto le cae a cualquiera, ¿no? Sí. Entonces él no pudo. Y Fran muy comedidamente aceptó debatir conmigo. Yo pienso que fue un debate muy instructivo, muy enriquecedor, y eso es lo importante, ¿no? Y se hizo de forma muy respetuosa, y esa es la forma como siempre se deben hacer los debates, sin ofensas, sin ad hominem, nada de eso, sino simplemente yendo al punto, al tema, y que las personas saquen sus propias conclusiones. Ahora tu despedida. Bueno, hasta Frank. luego, las personas de chat que están ahí, mis hermanos. Y gracias, Henry, por tener esta oportunidad. Primera vez de encuentro, ¿no? que tuve contigo. Sí. Hacía tiempo que queríamos hacer algo, pero bueno, ya se dio la oportunidad. Sí. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego a todos y hasta una próxima.